Palacio Real es una majestuosa mansión patricia, edificada, ampliada en diferentes momentos y decorada con esplendor, no solo por la Casa de Saboya, sino también por dos importantes dinastías genovesas, los Balbi y los Durazzo. Es posible que sea el más amplio conjunto arquitectónico de los siglos XVII y XVIII en Génova, que conserva intactas sus partes interiores de representación, con todas sus decoraciones fijas, frescos y estucos, y también móviles, como cuadros, esculturas y decoraciones. Por la amplitud y el valor de sus colecciones de arte, fue visitado en los siglos del Gran Viaje por artistas y viajeros cultos, suscitó el interés de Napoleón y, por último, se convirtió en propiedad del rey de Cerdeña, Carlo Felice, que estableció su mansión real en Génova. La historia del palacio se articula, por tanto, en sus tres principales identidades históricas: la del siglo XVII de los Balbi, los fundadores; la del siglo XVIII de los Durazzo, los propietarios que vivieron en él durante mayor tiempo y que lo ampliaron y enriquecieron con extraordinarias colecciones de arte; y la del siglo XIX de los Saboya, los últimos inquilinos antes de la transformación del palacio en museo. La historia de este palacio comienza el 4 de febrero de 1643, cuando Stefano Balbi, hábil hombre de negocios y creador de la nueva arteria de la ciudad, que todavía hoy lleva el nombre de su familia, presenta a los padres del ayuntamiento el proyecto para la imponente obra que iba a surgir frente a la iglesia de San Carlos. Los Balbi son de orígenes humildes. En el siglo XIV todavía eran artesanos en la zona de Valpolchévera, pero después, entre el siglo XV y el XVI, la seda les hizo dar el gran salto y habían entrado con la revolución preconizada por Andrea Doria en el libro de la nobleza. Stefano nace, por tanto, ya rico, dentro de una de las familias más conocidas de la ciudad, crecida rápidamente en la escala social, cuyos miembros habían empezado, con la generación anterior a la suya, el recorrido crucial desde el estado de empresarios textiles y vendedores de telas preciosas al de hombres dedicados a las finanzas. Es impresionante seguir de cerca la mole y a la vez la complejidad de sus actividades en calidad de encargado de financiar el Ducado de Milán durante los años de los gobernadores españoles. Examinando los libros maestros de la empresa Balbi, se evidencia su papel dominante entre los banqueros que contaban en el viejo continente. Y es a este papel que se refiere el fresco de Valerio Castello con la fama de los Balbi. Stefano dará a la familia sobre todo una imagen pública hecha de piedra, la de las solemnes mansiones alineadas en la larga calle monumental que dará inmortalidad a su nombre. La organización de la construcción se limitaba entonces al actual cuerpo central, articulado, como en la actualidad, en dos plantas nobles y tres entresuelos, con dos pequeñas salas que ceñían el patio de honor hacia el mar. Al cuerpo principal se unía el bloque occidental que albergaba, en el segundo piso noble, una amplia estancia pensada como galería palaciega para los cuadros de Giovanni Battista. En 1664, la mansión aparece en la lista de los palacios más importantes de la ciudad, disponibles para acoger a los embajadores extranjeros en visita a la República. La colección de cuadros de Giovanni Battista se dispersó tras el fallecimiento del propietario en 1657, al que siguió 3 años más tarde el de Stefano.
El palacio pasará varias veces a diversos propietarios en los años sucesivos hasta que en 1679, con la compra por parte de Eugenio e Gio Luca Durazzo, pertenecientes a una de las familias más ricas y ambiciosas de la época, comenzará una nueva era para la magnífica residencia genovesa. Aprovechando la crisis financiera y política de los Balbi y la falta de herederos varones directos en esta familia, los dos hermanos Durazzo consiguen entrar en posesión de una de las mansiones más prestigiosas de la ciudad. También Eugenio e Gio Luca Durazzo pertenecen a una familia de nueva creación. La oligarquía genovesa estaba dividida entonces entre los nobles nuevos, procedentes de la burguesía mercantil, y los nobles de antiguo origen feudal. Exactamente como en la familia de los Balbi, también los orígenes de los Durazzo habían sido humildes. Provenientes quizás de Albania, ellos también se habían enriquecido entre los siglos XIV y XV con la elaboración de la seda, y a fines del 500 un Durazzo había sido elegido dux, sellando así la extraordinaria ascensión de la dinastía. Sus sustancias habían sido invertidas hábilmente en los mercados financieros más importantes de Europa, primero en España y en la Flandes española, después en Francia y en Inglaterra y por último en Austria. En Génova, los negocios de la familia habían sido defendidos con los cargos públicos. Senadores, embajadores y dux Durazzo habían decretado la consolidación de las riquezas, del prestigio y, naturalmente, del poder político. La posición de privilegio dentro de la oligarquía ciudadana fue reforzada y protegida también por medio de una inteligente política matrimonial, entrelazando sus propias suertes a las de otras importantes familias genovesas. Primero, la de los Balbi, como bien demuestra el retrato de Caterina Balbi Durazzo, de Anton van Dyck, y después la de los Brignole, de los Pallavicini y de los Spinola. El gran palacio, engrandecido enseguida y enriquecido con decoraciones principescas, representó sobre todo para Eugenio y sus herederos. Gio Luca morirá a los 28 días de su adquisición, el emblema resplandeciente del prestigio, de la cultura y de la riqueza de una de las familias genovesas de mayor influencia en el escenario internacional, tanto que a mediados del siglo XVIII el embajador francés escribiría a su rey que Génova se había convertido, de hecho, en la República Durazzo. Eugenio y después de él Gerolamo, Marcellino y Girolamo Luigi fueron grandes apasionados no solo de arte, como bien demuestran las colecciones que se pueden apreciar todavía hoy, sino también de ópera y ballet, como lo documenta la presencia del Teatro del Falcone dentro del perímetro de su residencia en la ciudad. Gracias a sus intereses y a sus negocios, en la segunda mitad del siglo XVIII consiguieron controlar las 3 salas públicas de la ciudad, asegurándose así el monopolio de los espectáculos teatrales genoveses. Esta es una de las estancias más célebres y escenográficas de la mansión genovesa, inspirado en las palaciegas galerías de los palacios romanos y en la Galería de Glace de Versalles. Es un Durazzo, Gerolamo di Gio Agostino, quien la encarga en los años 30 del siglo XVIII a Domenico Parodi, transformando así la antigua sede de la Galería de Cuadros de Giovanni Battista Balbi. En la suntuosa decoración que ve contrapuestos a los vicios y las virtudes, el oro verdadero se confunde con el oro pintado,
mientras que la pintura finge ser escultura y los estucos se transforman ante los ojos del visitante en los recreados en las magníficas ilusiones del arte. Espejos y luces dilatan el espacio, imágenes reflejadas y deslumbrantes sorprenden a quien las mira. Alegorías y figuras del mito se mezclan con personajes de la historia antigua en un subseguirse de trucos de ilusionismo de increíble fantasía. La galería se había concebido también para acoger las costosas recepciones con ocasión de visitas de monarcas, como por ejemplo Napoleón, y podía incluir una larga mesa adaptada para recibir incluso a 80 personas. Como en aquellos tiempos, está enriquecida todavía hoy con la espléndida colección de estatuas antiguas y barrocas adquiridas por Eugenio Durazzo y por su sobrino Gerolamo, y por decoraciones de madera dorada y grabada, y enriquecida todavía hoy con los terciopelos de Liguria, elegidos por sus antiguos propietarios. Como culminación de la galería se destaca el escenográfico conjunto del tardo barroco del Rapto de Proserpina de Francesco Schiaffino, de los primeros años del siglo XVIII, que inmortaliza la historia de la hija de Ceres raptada por Plutón, dios del infierno. Eugenio Durazzo y sus herederos organizan la colección de pinturas entre finales del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX. Los cuadros, en gran parte concebidos para decorar las magníficas salas y los salones de representación de la gran planta noble, se muestran frecuentemente engarzados en los muros y enmarcados con estucos preciosos y grabados de madera. Asuntos mitológicos e historias bíblicas se alternan así a los retratos de los antiguos propietarios. Damas y caballeros, dux y prelados, jóvenes a la moda y ancianos patriarcas. La colección de cuadros de los Durazzo se coloca entre las últimas y más valiosas colecciones de patriciado genovés. Es probable que el número total de los cuadros, antes de su dispersión durante el siglo XIX, superase los 400. Fueron coleccionados aprovechando la posición de privilegio económico y político de la familia durante el siglo XVIII, mientras que gran parte de la oligarquía de la ciudad vivía en cambio un periodo de decadencia. La colección está formada por telas y tablas, pinturas sobre seda, tapices, pinturas sobre cobre, frescos y estucos, y también madreperlas y corales, platería y marfiles, grabados en miniatura y objetos exóticos provenientes de Oriente y de América. Los Durazzo realizaron encargos de prestigio también en lo que se refiere a las decoraciones. Los salones del palacio preveían muebles a la moda con brocados y sedas refinadas, grabados de madera pintada, ejemplos de la mejor ebanistería, sobre todo francesa. Es en efecto de París de donde llegaban las piezas más exclusivas, sillones y objetos de oro, consolas y espejos rococó, platería en filigrana y piedras preciosas para la decoración de la mansión y la admiración de los huéspedes. Con la Revolución Francesa y con la caída de la República oligárquica, los Durazzo pierden el dominio de los negocios y de la vida política y cultural de la ciudad. Entretanto, en 1815, el Congreso de Viena quita a Génova su independencia secular y los Saboya se convierten en los nuevos monarcas de Liguria. En busca de una sede que estuviera a la altura de una corte, los reyes de Cerdeña compran la residencia que los Durazzo habían puesto a la venta con todos sus tesoros acumulados durante los siglos pasados.
En 1823, la mansión de la calle Balbi, edificada y decorada con el esplendor de un palacio real, se convierte entonces, y también de nombre, en el Palacio Real de Génova. Muchos cuadros fueron vendidos en aquella ocasión y dejaron para siempre la ciudad. Otras obras maestras fueron trasladadas por los Saboya a Turín. Se concluía así para el edificio genovés un largo periodo de esplendor. En el curso de su permanencia en el palacio, la Casa Real transforma algunas estancias para adaptarlas a las necesidades de la corte. Así se disponen la gran sala de baile, la sala de audiencias del rey y la sala del trono. La suite principesca en el ala oriental de la primera planta noble todavía hoy conserva el nombre de uno de sus últimos inquilinos históricos, Luis Amadeo de Saboya-Aosta, duque de los Abruzos, célebre explorador, navegante, alpinista, almirante, nacido en Madrid el 29 de enero de 1873, cuando su padre Amadeo, duque de Aosta, era rey de España. El apartamento ha sufrido durante los años numerosas modificaciones, ampliaciones y reducciones y está formado actualmente por 10 salas decoradas con gran riqueza. El duque, durante sus breves estancias en Génova, su vida estuvo dedicada casi exclusivamente a viajes de aventuras y a empresas históricas alrededor del globo, pudo encontrar disponible el apartamento para residir en él entre finales del siglo XIX y el año de su fallecimiento en 1933. Pero esa parte del palacio genovés tuvo anteriormente otros ocupantes ilustres, fue decorada varias veces en el curso de los años y vio un alternarse casi continuo de decoraciones, obras de arte y objetos de uso cotidiano. En 1844 lo encontramos citado entre los inventarios de la Casa Real como apartamento de sus Altezas Reales el Duque y la Duquesa de Saboya, mientras que en 1877 viene denominado apartamento de Su Majestad el Rey. Con ocasión del matrimonio de Victorio Emanuele II con María Adelaida de Habsburgo-Lorena en 1842, se organizan grandes festejos en su honor. El apartamento, decorado para los augustos esposos, se recuerda en otros documentos de la época, denominándose también apartamento nupcial. En 1919, Vittorio Emanuele III donó el palacio al Estado para que fuera transformado en museo público. Empieza desde ese momento la historia moderna de la gran mansión genovesa que culmina el 13 de julio de 2006 con la inclusión del Palacio Real de Génova en el patrimonio de la UNESCO.